Señoras y señores, Gabriel Chávez, buen día. Suenan los aplausos así, imaginarios. No. Ahí está. Y bienvenido a la Argentina, el último día que ya te estás yendo. Bienvenido a irte a la Argentina. Estas entrevistas se llama Alguien piensa en mí. Entrevistas a artistas del under. ¿Vos te considerás un artista del under hoy día? No me considero artista del under, no me declaro artista del under. No lo veo muy interesante decir, ay, sí, soy under. No, sos under porque no te queda otra, digamos. O sea, no es que sos under porque decidiste, porque por una es donde caíste. Pero indudablemente he sido parte del under argentino de los 80, que ahí sí éramos muy under porque realmente no había un reconocimiento real al trabajo. Después, con todo este reconocimiento que hubo en los 80, a mí me sorprendió, es lo típico que vos decís, ¿y cuándo pasó eso? ¿Cuándo fue que nos dieron bola? Entonces, es que, perdón que te interrumpo, pero eso así ya adelantamos, porque a mí siempre me genera esa cuestión, si realmente era algo increíble o también era como hoy que sucede el under, que vas a ver y decís, ves cualquier cosa. Era muy bueno. Era bueno, tenía calidad. Muy bueno, y visto desde el punto de vista de hoy en día, mejor todavía. Lo que estoy queriendo decir es que no nos daban ni bola. Claro. Que no era real, que aparecían algún que otro artista de los 60, de Titela, como Renata Yuyen o Gasalla alguna vez, y decían, qué loco lo que hacen, que está bueno a los jóvenes, ¿entendés? Y era reducido el paracultural, Cemento al comienzo, Einstein, el bar Einstein, y después ya empezó Nave Jungla, ya empezaron algunos más, pero digamos que era muy reducido, y ¿qué éramos? 1000 tipos, claro, en total. O digo 1000, de los conocidos éramos 100. Claro. 100 como mucho, Sí, estamos mucho. A nivel Buenos Aires. Claro, que nos conocíamos, decíamos, este grupo. La Revolución Negra, las Campas al Ajillo, los Meggi. Nosotros eran las 4 bandas principales, Batato, Uraspilleta y Tortonese después, ahí al toque. Y, si bien Batato trabajaba con nosotros en el Club de Clown, hacía esto también, y digamos que era como el Recado Rojas, el paracultural, Cemento, que se fue mucho más a la música. Entonces eso sí era under, pero después la verdad que uno sigue trabajando, y sigue trabajando independientemente, tratando de hacer lo que uno hace. Lo que pasa es que en este país, como nadie te subvenciona de verdad, o sea, no es que uno debería estar como simplemente, sos investigador, estás trabajando, pedís una ayuda, el gobierno ayuda culturalmente a los artistas, porque tiene un reconocimiento, un trabajo detrás, pero eso como no existe acá, parece que uno sigue siendo under, pero claro, lo que no es, me parece que es más eso. Y como oficial hay 2 teatros, el Cervantes y el San Martín, en la ciudad de Buenos Aires, y nada más. Y bueno, muchas posibilidades no hay para todo el mundo. Entonces parece que el off independiente es un lugar de trabajo. Y sí, me considero parte de ese teatro, de un teatro independiente. Y hoy el under, llámese varietés, ¿tenés acceso? ¿Viste algo y lo comparás o no estás tan cerca? No, nunca me sentí, o sea, por supuesto que cuando me invitan voy, o si puedo voy, también viendo la disponibilidad que tengo de estar aquí o no. Pero no, depende, indudablemente. Por ejemplo, el paracultural era un varieté, de alguna manera, pero un varieté de gran calidad. O sea, la gente que, si uno ve las personas que actúan en el paracultural, no es que aparecieron y los dejaron, o sea, como que también Omar Viola, que en su momento era el director, junto con Horacio Gavén, hicieron una gran selección de artistas que decían, este sí, este no lo veo acá. Claro. Entonces, cuando el varieté es lo mismo de siempre, si no está muy seleccionado, se confunde lo que es una muestra para artistas jóvenes que están probando, que tienen que probar, que está bárbaro, es una suerte que en este país haya eso, pero lo que antes era una muestra en una escuela, ahora es un varieté, y una muestra en una escuela es probá, hacer un número y probá, después lo tirás a la basura, hace otro. La gente dice, ¿cómo puedo aprender a crear? ¿No hay un curso para aprender a crear? No, tenés que hacerlo, tenés que ver, tenés que ayudarte, tenés que trabajar en grupo, tenés que ayudarte, tenés que buscar a alguno que sepa más que vos para poder darte una mano. Y sí, pero quiero decir, me parece que varieté, hay mucha diferencia entre lo que es un varieté muy amateur a lo que es un varieté más profesional, en el sentido que artistas que ya tienen un trabajo se ponen a trabajar. Eso yo noto, y en general trato de ver eso. Es así. Hay algo de la falta de disciplina por ahí, pero en ese momento
también estaba esto de armo algo, lo charlo y lo hago. Lo que pasa es que... No sé si ustedes, el Club de Clown no, era más armar ensayo. Sí, Pero no, era también- trabajar para algo determinado que decíamos, bueno, nos ponemos a laburar. Y es más, dentro del grupo estábamos los que insistimos mucho a los más jóvenes del grupo, de decirle, che, no, es un grupo profesional, vamos. Yo entiendo que es un trabajo, pero la idea es que ensayemos todos los días Claro. y saquemos el espectáculo adelante en 2-3 meses de trabajo, todos los días, ¿no? Entonces, después, como esto ya parece que fuese una locura lo que proponer eso, lo que se hace es que la gente tiene un trabajo, entonces hace las cosas cuando puede Claro. y también estudia una vez a la semana porque puede hacer un curso regular. Y todo eso genera un tipo de lógica artística también. Claro. O sea, ahora, si vos te dedicas todos los días a esto, no es lo mismo que te dedicas 1 o 2 veces por semana a esto. Claro. Sí, qué sé yo. No hay otra manera porque las horas de trabajo hace que encuentres un material. ¿Viste esta cosa que la gente dice? ¿Y cómo se puede aprender a crear? Repito, digo, y bueno, estate ensayando, trabaja y vas a ver que empezás a darte cuenta que el material tiene esta forma, que lo podés llevar más acá, que hay, intentemos pero es como, parece que la gente cree que es como algo mágico que va a suceder. Claro. Y no, es horas de laburo nada más, y eso es la contradicción con el que tiene poco tiempo para dedicarse a eso, y eso también genera esos varietés donde, bueno, le dediqué el tiempo que le dediqué y hago un varieté porque salió. Claro. Y otra cosa es armar un producto más cuidado, que necesita más tiempo. ¿Y crees que puede...? En realidad, el viejo varieté eran números, el circo eran números, o sea, esta lógica de que lo clownesco, lo cómico, todo esto se convirtió en una cosa media de culto, donde se hace un espectáculo de 1 hora y media, que eso el Club del Clown lo hizo muchísimo. No quiere decir que todo el mundo lo puede hacer, que es mejor tal vez empezar por números y tener un buen número efectivo. Yo creo que con un número se aprende mucho. Claro. Un buen número te enseña. Sí. Si lo repetís, si lo haces, si lo vas perfeccionando. A mí me pasó eso. Yo tenía un número dentro de la compañía de Ángel Elizondo, que era mi primer maestro, Sí. un número que... El que hacías ahí en Pi... Ese, la trinchera, y ese número, como era el numerito, el caballo de batalla de la compañía, que cuando había que presentar algo me mandaban a mí, y yo lo hacía un montón, y eso hizo que yo me aprendiera mucho de lo cómico en escena, porque lo vas repitiendo en escena. Claro. La lógica tanta de la improvisación en esa época, y yo descubrí más la improvisación cuando decidí hacer calle. Claro. Que lo hice como final de la dictadura militar, comienzo de la democracia. Claro. En ese momento me sentí obligado a improvisar. Ahora, yo también improvisaba trabajando, porque por ejemplo yo vivía de los eventos estos comerciales, entonces yo era mimo. Entonces me contrataban un mes en la rural y a la exposición del juguete. Yo tenía que estar ahí como un gil. Se suponía que tenía que llegar a las 10 de la mañana, llegaba a las 2 de la tarde y me iba a las 8 de la noche. No me puse realmente para esa porquería a crear un número. Entonces, ¿qué hacía? Improvisaba. Improvisaba y descubría que las improvisaciones las podía ir estructurando, mejorando. Entonces tenía una gran capacidad de improvisación, pero absoluta. No es que yo decía... Claro. Voy, le doy, invento. Que en definitiva la improvisación es el arma por la cual vos creás, o sea que es improvisando que uno crea y estructura. Claro. No es que uno estructura en la cabeza, uno está improvisando y dice, che, esto está bueno, vamos a dejarlo. Así se hace. Y después, con el Club del Clown, posterior ya en Democracia, los espectáculos también eran estructurados y había zonas de improvisación que no eran buscadas, sino que eran como azarosas del día, que momentos pasaba algo y todos, como nos gustaba robar, había improvisaciones que duraban, decían, che, ya está, ¿no? Basta. Y que el espectáculo tenía que durar 1 hora y media y íbamos por la hora 50 y el público estaba ahí todavía.
Pero bueno, pecados de juventud, ¿no? Diversiones Claro. de juventud, teníamos 25 años, nos divertíamos ¿Y eso muchísimo. generaba algo entre ustedes de, che, te fuiste a la mierda, esas cosas típicas de grupo? Bueno, al comienzo sí, porque al comienzo del el espectáculo se iba reestructurando en escena y lo que vos tenías armado, entonces vos estabas haciendo algo para el público que funcionaba y de repente vos estabas mirando que la gente no te estaba mirando más, estaba mirando para allá. Y vos decís, ¿qué carajo está haciendo este hijo de puta? Y bueno, después nos pautábamos y no, hasta ahí no, Claro. cortala acá, déjame seguir acá. No, Y esto de los grupos, me interesa el laburo del grupo. ¿Se marcaban, por más que había un director, o siempre hubo director o a veces no había? Era medio no, siempre trabajamos con la uno. lógica de director, Claro. que era uno diferente cada vez, que podía hacer algo de nosotros, que fue la primera vez, y después ya también, como había mucha rivalidad de hermandad, que quiero decir que no, Sí, esto sí. sí, esto no, dijimos, che, lo práctico es que además y enriquecedor es llamar a directores externos a nosotros, que nos van a enriquecer. Claro, Y claro. Juan Carlos Gené fue uno para 2 espectáculos, Roberto Villanueva, el mismo, bueno, Alain Gautret fue otro, que después fue maestro y fue también posteriormente dirigió otros espectáculos míos. La verdad que primero el Club de Clown tenía un concepto de como soñaba, ¿ves? Poder llegar a como Les Luthier, llegar a nivel de económico y a nivel de autogestión de equipo, donde no ves un director y sin embargo ahí adentro hay uno que hace más una cosa y Claro. otro que hace más otra cosa. Entonces ese sueño lo teníamos, entonces yo no en ningún momento me puse a decir yo soy el director, quiero dirigir, pero yo dirigía mucho. Claro. Cerca del estreno coordinaba todo, ya empezaba a decirle esto, no, ponete ahí, vos ponete acá. Ya me odiaban porque yo... Claro, eso digo, viste, cuando Y después pasa Hernán, eso... Hernán también tenía, es Gené que tenía no. esa capacidad y Guillermo tenía también esa capacidad. Batato le importaba, le daba lo mismo, le hacía lo que quería y ya está, y no le importaba un pito. Decía, ay, qué difícil lo que me estás pidiendo. Decía, ay, no, vos sos muy bueno, pero yo no. Así se burlaba. ¿Cuáles eran los otros 3 los que más generábamos la dirección interna del grupo, como también la producción? Claro, Viste que siempre dos, hay algo dos que se laburos, mueva. producción y dirección. No éramos un grupo fácil, éramos un grupo muy potente, muy creativo, pero también teníamos egos muy fuertes. Claro. Entonces también para calmar eso, como éramos muy conscientes de lo importante que era estar juntos, y además que nos recontra queríamos y éramos muy amigos, no es que no éramos muy amigos, y después la escena también te volvía loco y la risa y todo eso, pero y también en particular porque hay otros grupos que no les pasa eso, que nosotros tuvimos esta historia y pasó que la cosa interesante era que, ¿cómo decir? Que decidimos ir a terapia. Entonces, en terapia, que al principio era como charlar un poco de las dificultades que podíamos tener el uno con el otro, finalmente terapia, que no siempre teníamos ganas de charlar de problemas, porque Claro. la idea no era, la idea era ponerse de acuerdo. Entonces, en terapia, con Vivian Lowe, que era una terapeuta muy famosa de la época, que no nos cobraba, nos invitó a hacerlo, era una reunión de producción. O sea, al final, las reuniones de producción se daban ahí en terapia. No, estábamos hartos de la mentira, estábamos hartos del chamulleo. La mayoría de lo que hacíamos todo lo hacíamos al comienzo porque decíamos, bueno, también el teatro, como teatro era un teatro muy convencional, si bien habían sido los grandes directores y esto que te conté de los directores y autores del teatro independiente, a nosotros nos tenían podrido, o sea, ya Claro. no nos representaban de ninguna manera, no creíamos en ese realismo. Claro. Y también un poco Muy moral de la época, eso, porque no es el la moral. realismo, no es el realismo que después se desarrolló en los 90, que se volvió el realismo, donde el aspecto un poco absurdo y un poco surrealista de lo que pasa en la vida cotidiana tiene más poder que la moral de lo que se quiere contar. Claro.
que es como una moral diciendo esto está mal, esto está bien. Entonces nosotros, y además sobre todo porque lo veíamos falso, veíamos que la actuación era falsa. Que por más que nos decían estos teatros, nos decimos sí, pero yo, perdóname, no le creo. Después resultó que toda esa gente amaron todo lo que nosotros hacíamos y nos hicimos muy amigos porque nos querían muchísimo. Claro, varios nosotros cuentos los odiábamos eso, y ellos nos gustaban. Que de repente venían y actores que por ahí admirábamos, eran famosos, no, les decían, teníamos el desfile de Halcón, eso, Dragún, Mario Grasso, Gorostiza, ni hablar de Gené porque era parte de la familia. Pero todos estos tipos venían, pasaban por ahí, estaba Tito Cosa, todos estaban ahí viendo el Club de Clown en el Ricardo Roja. Y después nos esperaban, decían, qué bueno lo que hicieron. Y quiero decir, es una mierda lo que haces vos. Al final, tenés 25 años, no sos tan malo, sos más. Sí, ya que veníamos hablando del grupo, de repente, ¿Otelo lo considerás un grupo o es otro trabajo donde vos dirigís? Me imagino que acá es dirigir un grupo, o sea, ya no es... No, sí, es un grupo y es un grupo, un equipo de trabajo de muchos años conmigo. Lo que pasa es que indudablemente las cosas han cambiado. O sea, quiero decir, es un grupo generado por una producción mía. O sea, es un poco como en la época de Elizondo, donde yo genero algo y soy el que dirige eso. Y si bien todos somos una cooperativa, en principio no está planteado inmediatamente que vamos a tener obligatoriamente que seguir haciendo un espectáculo juntos. Por otro lado digo, sí, está bueno que hagamos otro espectáculo juntos, pero no porque somos un grupo, sino porque me parece que naturalmente se va al grupo. En todo caso, Otelo se ha trabajado correctamente, han aceptado una forma de trabajo que para mí era necesaria y realmente yo no puedo trabajar de otra manera si no tengo ese funcionamiento, que es que sinceramente una vez por semana o 2 veces por semana ensayando no, es muy difícil, ¿viste? Puedo hacerlo como una etapa previa, pero en un momento determinado decís, no, mira, ahora son 2 meses todos los días. Claro. Todos los días, todo el día, ya está. Y no sé, dedicate a otra cosa, no sé, ahorrar dinero, no sé, ir a tratar a tu mamá, no sé, hacer algo. Claro. Y en definitiva, eso te convierte de alguna manera en cooperativa y en productor de lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que un grupo de trabajo es más un lugar de investigación donde están siempre trabajando, investigando, creando. No, eso no es Otelo. Otelo es un espectáculo de un equipo y un espectáculo que ha tenido un bello éxito y por lo tanto una capacidad de estar difundiéndolo constantemente, ¿no? Claro. Y eso, no. Ahora me gustaría, siempre lo tengo en la cabeza, vos sabés, tengo en la cabeza de hacer cosas y para mí ellos están. Claro. Pero también me parece que no debo estar cerrado a eso, me parece que también tengo ganas estaba pensando decir, bueno, hago algo nuevo con esto, con alguno más, y después hago otro espectáculo con otros, porque si no, es como que no puedo trabajar con toda la gente que me gustaría trabajar. Claro. O sea, hago otro espectáculo con otros que no son de los de Otelo. Claro. Entonces, ¿qué será? ¿Otro grupo? No, son gente que trabaja con Gabriel Chamé, la forma de... que tomás vos un rol de director de grupo, digamos, además de la obra, digo, ahí haces una comparación, sí, no te vuelve tan loco. A la hora de decidir cosas puntuales, la última decisión la voy a tomar, pero en general trato de que se decidan las cosas en equipo. Ellos, que el asistente, que el jefe de producción del equipo desarrolle las cosas, que el grupo lo escuche. Siempre les digo, mira, tenemos un contrato, ¿no? Que es tipo, bueno, cuando yo te diga que hay que hacer esto, lo vamos a tener que hacer, ¿viste? Es como que, y si no, no digo nada. Lo quieren hacer, no lo quieren hacer, lo podemos hacer, ¿qué opinan ustedes? Que yo, che, salió otra cosa, yo no puedo, no, perdóname, pero lo tenés que hacer. Claro. Lo tenés que hacer porque yo sé lo que es importante para el desarrollo de producción del equipo. Claro. Y también yo pensé mucho que Otelo, que después costó mucho más de lo que yo creía, o sea, yo me ilusioné mucho con que tal vez Otelo sería una puerta de abertura, y la sigue siendo en algún lugar en la cabeza, donde con Otelo también yo puedo tener la confiabilidad de los sistemas de producción, de que me den más facilidades para producir. Entonces, desde ese punto de vista, yo le puedo decir, che, ensayamos y tenés un sueldito, claro, que sería lo ideal, ¿no? Esa es la lógica, de no tener que caer en una cooperativa obligatoria. Claro. O sea, más allá de que está bueno trabajar en equipo, es decir, bueno, está bueno tener un sueldo. Pero eso, pensé que Otelo podía ser el productor, claro, de lo que vendría. Y la verdad que es muy difícil porque... Y también por el tipo de trabajo que yo hago, que no se termina de establecer el 100% en la mentalidad de los productores, ¿viste? De los productores institucionales o productores privados. Dicen que es clown, ¿viste? Es un payaso. Se enganchan todavía con eso, o sea, no confían... ¿Y cómo? Que es una bomba y listo. Pero vos mirá de que quienes están recontra subvencionados son ciertos artistas de teatro que no hacen para nada humor, y uno, claro, los ve, no los voy a nombrar, pero uno los ve, que son siempre los mismos,
y por algo son siempre los mismos, y el teatro entiende eso como lugar de cultura de teatro, y los que van creciendo crecen por ese lado. Si vas para otro lado no hay un gran apoyo por el momento. Ahí estoy peleándola. Claro. No es tan simple. ¡Muy bien, Montano! ¡Agárramela con la mano! Señora. Sí, Emilia. La mesa está servida. Shakespeare. El teatro puede entrar en el clown, entonces es que el lenguaje del gag visual, el gag físico, es el que está estructurando la rítmica de la obra y es el que lo tiene agarrado. Claro. Porque además si vos lo cambias demasiado, la obra cambia y se cambian los ritmos, Claro, se viene abajo, se pincha o descubrís otra cosa que no es lo que estábamos buscando. Claro. Entonces, como ya te decía hace un rato, yo cuando era chico no improvisaba mucho, entonces sigo en esta lógica, yo Claro. no soy del teatro improvisativo. No es que no pueda improvisar, lo puedo improvisar, pero No, es lo que me interesa. Esto lo usás como una herramienta para después... No le veo más virtud improvisar que no improvisar. Yo al revés, yo creo que es más virtuoso no improvisar y hacer lo que parece que la gente se está improvisando. Me acuerdo en las charlas de Otelo siempre, Sí. la pregunta recurrente es, ¿esto está improvisado? No. Vos venís mañana y es igual. Y todo lo que dice Tincho de los 4 personajes, está todo Igual. estudiado, se consiguió en ensayo, ni siquiera apareció En público. En público, apareció en ensayo, le dije eso lo ponemos, o sea que hay cosas que sí aparecieron en público, Sí. pero son muy pocas. O sea, la estructura dramática de Otelo a nivel gag cómico se consiguió fundamentalmente en el ensayo. Claro. Por supuesto, la fluidez se consiguió en escena, ¿no? Hay una obsesividad, y por suerte los actores también. Claro, se ponen... Les gusta y les hace bien, han entendido que lo que parecía poco libre al comienzo, después Claro. les dio una base muy fuerte para actuar todos los días. El día que no se sienten a 100% saben que pueden cumplir con esa base y que el público no lo ve, esa dificultad. Por ejemplo, ahora hubo un reestreno el sábado pasado y ellos decían, estaba completamente fuera porque 2 meses y medio sin hacerla. Y yo dije, estuvo bárbaro la función. Claro. Estuvo bárbaro la función, no, ustedes no se dan cuenta, pero estuvo perfecta y la gente estaba de pie gritando. Claro. Entonces, y que es interesante porque va más allá del actor. Claro. O sea que el actor que se siente no cómodo en el día, no la función No importa. funciona. Que Entonces llegue. que eso es una manera de respetar al público también, decirle, podés venir a ver un espectáculo. Sí, yo creo que algo del fijar lo potente es que, digamos, esto de funciona, no depende de... Funciona con lo amplio que es la palabra, pero digo, en el humor es la risa, en otras obras... Funciona, es una pena perderlo y por otro lado Es algo todo como- el tiempo una responsabilidad, nutrirlo, que eso tenga vida, Claro. que eso no se automatice, porque, bueno, pasa, es el 7º año de trabajo, no sé, 7 años, o sea, empezamos el 7º año, o sea, se han cumplido los 6 años de trabajo e indudablemente ellos habrán sentido muchos momentos que ya, es más, las notas que he hecho este sábado pasado Sí. no fueron básicamente a automatismo, diciendo, Claro. che, cuando haces eso no tiene ningún sentido, lo estás haciendo porque lo haces, Claro, acordate claro. por qué haces eso, fíjate por qué lo haces. Claro. O sea, yo ni siquiera tengo que explicártelo, si lo pensás solo ya te das cuenta. Claro. Dale un poquito de color. Y eso, esa es la diferencia básica de esto, es Otelo, una investigación teatral, ¿no? El clown en teatro y sobre todo Shakespeare como motor, porque Shakespeare es como el gran autor. Claro. Entonces, o sea, cómo yo hago mi lenguaje que yo sé manejar, o que yo amo, como clown y todo este lenguaje, lo hago con una obra de teatro y quiero demostrar o quiero poner en prueba que el teatro y el clown funcionan bien y que es más, antiguamente estaban conectados, ahora Claro. se desconectaron por el realismo, por la psicología, por la veracidad. Antes el actor tenía como también artilugios, ¿no? Era cantante, bailarín, sabía hacer esto, entonces en medio del espectáculo hacía el numerito que sabía hacer, que era alucinante. Claro. Es un poco como, vuelvo a Tincho. Tincho tiene esa capacidad física. El tipo si no la hace, o sea, siempre en cualquier espectáculo vamos a pedirle que haga algo de su calidad física. Claro, sí. Es raro que no, por el momento.
Entonces es eso, antes los actores mostraban tenían poesías, tenían esto, ¿no? Entonces en medio de la cosa decía, y ahora metí. Claro. La comedia del arte era muy así, además de la historia. Entonces la veracidad del teatro ha dicho, no, el teatro es esto, tiene que ser siempre verdad, en el sentido que tiene que parecer que es verdad, y poner en práctica que no, que el teatro no tiene por qué parecer que sea verdad, tiene que hacerte creer de una manera creativa, de una manera lúdica, con imágenes, con juegos, con contradicciones, pero no necesariamente sobre la veracidad. Sin embargo, también está puesto, porque yo no le permito que ellos hagan clown en medio de algo. Tiene que respetar ciertas cosas y digo, no te pases, o sea, un límite, volvé al texto, volvé a la historia, decidí, o sea, también lo hago, pero lo hago en un límite. Llegué para irme a la escuela, es poner en práctica una dramaturgia clownesca, quiere decir, con un clown se puede contar una historia que no es una historia, que tiene un texto. Entonces quiero crear espectáculos donde las acciones van contando una historia que en el fondo tiene un concepto, cada uno tiene un concepto, ¿no? O sea, habla de algo determinado, pero no es importante la moral o el fondo político de la historia, sino más bien es lo mismo, cómo se hace eso, es más el cómo que el qué. Claro. No sé si te pasó alguna vez. Entonces, ¿por qué no nos quejamos? A ver, Y eso que decías que del clown que lo tenés como en una cajita, no me acuerdo qué expresión. Una bola de cristal ahí, quedó ahí como... Eso, ¿cómo Porque se el clown relaciona? es inamovible, el clown es ese payaso, para mí me gusta. Y con el tiempo, ¿cómo se relaciona? Históricamente, por ejemplo. Yo creo que hay que hacerlo un tiempo más, porque después como el tiempo lo que pasa es que lo que pasó con Chaplin, con Keaton, lo tenés que dejar de hacer. La gente, o sea, ya no es más la imagen del payaso. O sea, ya aguantó mucho, el mío ya aguantó mucho. Claro. De los, Sí, por ejemplo, de llegué los para 20 Disney, años, es el... La Trinchera, Bueno, claro. a todavía estar haciendo los unipersonales míos con una imagen de un payaso, que pareciese que todavía da una imagen de payaso que tiene como una niñez en sí, que tiene... Seguir con eso es impresionante. Pero no creo que dé para mucho más, creo que en un punto tiene que quedar. Además, a veces pienso, y bueno, lo que tenés que hacer después es contratar a un boludo de estos jóvenes y que haga él el espectáculo, le enseño a hacerlo. Claro. Que haga, o sea, que no solamente hice repertorio, sino que hice la tradición donde transmito el espectáculo a otro. Digo, vos querés hacer llegues para irme, te lo voy a enseñar y lo vas a hacer. Vamos a hacerlo. Me lo voy a pensar, decía, estaría bueno hacer eso. Qué loco. Pero entonces no pensás que ese espectáculo tiene una temporalidad, un estilo de payaso de un tiempo, sino que puede continuar, digamos. No, creo que el espectáculo puede continuar infinitamente, eternamente. Lo que pasa es que a mí también tengo necesidades nuevas de investigación y también miedo a encierro, porque si bien yo creo en la tradición, el sistema es muy jodido y te ven como payaso y sos payaso y se acabó. Y es más, yo hago de todo y me ven como payaso y se acabó. Y es lo que yo hago de todo lo que los demás no hacen. Claro. Imagínate el que hace solamente clown. O sea, también necesito como ir poniendo a prueba otras investigaciones para mostrarme a mí y a los demás mi punto de vista sobre el teatro. Sobre todo porque a mí me interesa que el teatro sea positivo, agradable, en el sentido que salís del teatro motivado, saliste emocionado, no saliste como pensando, no, saliste modificado, algo que te pase que sea muy, muy placentero y que no tiene que ver con que por eso sea entretenimiento barato. Yo creo que es un camino auténtico, yo no lo busqué, vino, se desarrolla, me sigue gustando. Si no funciona cómicamente me quiero morir, o sea que para mí me interesa que sea cómico, porque lo cómico, y cuando doy clases me interesa que la gente aprenda a que tiene que ser cómico, y uno de los factores para que aprender a ser cómico es no lograr ser cómico, es uno de los tantos factores para ser cómico. Pero entonces quiere decir, para mí, ¿qué tiene lo cómico? Esto, precisión, tiene comunicación, tiene color expresivo. Y tiene un punto de vista siempre nuevo, distinto. Y siempre tiene un punto crítico y movilizador social, ¿no? Siempre está diciendo algo por detrás. Entonces, a mí me interesa eso. Después, ¿cómo lo hago? Y bueno, lo puedo hacer más seriamente, lo puedo hacer más lavadamente, lo puedo hacer de 1000 maneras diferentes. Pero
Indudablemente también esto de que necesito estar en movimiento, porque a mí me parece importante seguir investigando y seguir en movimiento. Y por el momento siempre defendiendo el humor, o sea, quiere decir que no porque abro, no quiere decir que ahora dejo el humor. Claro. El humor siempre como medio de comunicación. No olvidemos que el humor lo que tiene de bueno es que si querés no lo haces. Claro. Que lo que tiene de bueno es que si vos querés no haces. En Otelo cuando la matamos a Desdémona se acabó el humor. Claro. La gente tiene que quedarse en estado de pánico y mal. Y después la gente dice, ¿cómo haces para después volver a hacer reír a la gente después de haber matado a un amigo? Y bueno, esa es la proeza cómica, ¿no? De Claro. haberlo dejado. O sea que yo no me siento esclavo del humor, pero sin embargo me parece que es un placer. Y después digo, lo que tiene bueno el humor es que lo podés contradecir, que podés no hacerlo, podés poner Claro. a la gente. O sea, pero el tema es cuando no te animás, no podés, tenés miedo y decís que esto es mejor porque lo otro no te sale. Claro. Y tus cursos vos creés que ya vienen, ahora sí, ya no solo el humor, sino el clown, ya vienen con una idea fija de lo que es el payaso? La gente no entiende. Los alumnos, claro. Sí. Porque algo interesante es que de repente un payaso puede ser, por más que siempre se habla del clown, de repente vos empezás a mostrar que hay distintos tipos de payasos. Y la idea general siempre es como el payaso tonto, torpe. Siempre, por eso también está criticado el humorista. El humorista tiende a ir a lo que le funciona y a lo que alguna vez creyó que le funcionaba. Yo insisto que a mí me interesa la investigación. Claro. Mirá que me han funcionado un montón de cosas, y las sigo poniendo en práctica, pero las quiero hacer de otra manera, lo mismo de otra manera. Claro. Entonces, lo que sí se nota es dos cosas. O sea, un espectáculo es un espectáculo. O sea, una persona hace una cosa que le funciona y a través de los años van mejorando. Por ejemplo, mis queridos alumnos y queridos amigos de los bla bla tan de moda en estas épocas, yo he notado que los últimos 10 años que han trabajado, que prácticamente ya casi 10 años juntos, sí, no es lo mismo cuando empezaron que ahora. Hay una evolución de ellos haciendo algo cómico que más o menos tiene que ver con lo mismo, pero sin embargo la calidad actoral de ellos ha mejorado mucho. Sí. Se nota. Más allá de que después puedan tener problemas dramatúrgicos, que a alguno le guste o no le guste, que yo, lo que es real que funciona y que ellos están cada vez más potentes. Claro. Eso quiere decir que a un punto han conectado con una. Después el cómico que no quiere conectar, que no quiere conectar con cosas profundas del mismo, que son como movilizantes, que son como contradictorias, que dan miedo, y que es como decir que, no sé, el buen ejemplo es Woody Allen, que siempre se pone en una actitud crítica con él mismo, ¿no? Y que se autodestroza en sus películas. Las grandes películas de Woody Allen, él se destroza. Y que además vos decís, no puedo creer que el tipo habló de esto en pleno momento crítico que la prensa sacó, que el tipo dice que se estuvo acostando con una hija y el tipo va y le dice, hace lo peor, ¿viste? Dice, como, no sabemos si es verdad, mentira, pero está metido en un tema. Yo creo que el cómico tiene que todo el tiempo meterse en una investigación de forma, pero también de elementos profundos internos que hacen que el material nuevo, el nuevo material no quiere decir que sea nuevo o diferente, nuevo quiere decir el nuevo material se exprese auténticamente, ¿no? Porque creo que hay una cuestión de que, a la diferencia de la veracidad del teatro realista, el cómico necesita autenticidad y sinceridad, quiere decir, necesita ser auténtico, ¿no? Diciendo, bueno, sí, es el realista, y además el realista tiene que lograr hacerte creer, y hay días que estará mejor o peor, o será mejor o peor artista. El cómico se ve de legua, o sea, que es bueno o malo porque se hace reír o no y la gente te lo dice en 2 minutos. Claro. Después está esto de que la gente le funcionó y quiere hacer eso, ¿no? Creo que en el fondo lo que le falta al cómico también es insisto con la misma palabrita, una profundidad en la investigación, los estudios paralelos a lo cómico, ¿no? En general le falta más universo de saber más de literatura. Da la casualidad que todos los grandes cómicos saben mucho de otras cosas. Claro. ¿Entendés? Que no es que es cómico y ya está. Sos cómico porque es un don, una capacidad tuya que vos sabés que tenés o que has desarrollado.
o que querés desarrollar y estás obsesionado con eso y vos querés lograrlo, pero no va solo, no va acompañado solo. Claro, necesitas. El tipo que dice simplemente que vos lo ves haciéndose gracioso es detestable. Es detestable. Ahora, puede ser admirable si detrás de eso hay algo más. Pero quiero decir eso, como que siento a veces que los alumnos, la gran mayoría que hacen clown, van muy derecho a que quieren simplemente hacer clown porque quieren hacer clown, y porque se agarraron al clown como, no sé, hay algo que... Es cool. Hay algo que están como demasiado agarrados, entonces soltarlos de ahí cuesta mucho, sufren demasiado. Y así a veces, gracias a hacerlos soltar y que se sientan perdidos, muchas veces es una manera de decir, ahora que estás más perdido, tal vez estás siendo más profundo. Claro. ¿No? Estás como, algo está pasando con tu interioridad que está empezando a surgir cosas internas tuyas que tienen mucho poder, tienen mucha expresividad también. Yo estoy de acuerdo con que uno tiene que hacer las cosas para que sean bellas y ya está. Pero bueno, para llegar a ser algo bello no es fácil, es como un laburo. Acercándonos hacia el cierre, ¿vos qué te criticarías a vos como profesional y como persona? Y como profesional, siempre es al final esta cosa, a veces el pánico de no conseguir las cosas, entonces uno se pone muy duro, muy fuerte, en el sentido que a veces intolerante ante las cosas, es decir, porque también uno es como un luchador, entonces uno al final es como que golpea sin darse cuenta. Claro. Entonces creo que profesionalmente lo que más me critico es eso. Tal vez también me critico lo contrario, de no tener más rigor, de estar como... me encantaría, o sea, yo admiraba solamente a Batato, yo lo admiraba porque el tipo se iba y se hacía una obra nueva en casa. Yo he hecho muchas obras, no es que he hecho pocas, ¿entendés? Pero alucino eso, de poder tener más continuidad en el sentido de tener un lugar para investigar, para crear, y a veces te dejas observar por todo el quilombo de producción, por todo el caos, pero que bueno, me imagino que son etapas, la vida no es eterna, así que te dan ganas de decir, che, tengo un largo historial de cosas que me gustaría hacer todavía. Claro. Entonces eso me lo critico, digo, estaría bueno que te dejes de dar vueltas y lo hagas. Y a nivel personal, qué sé yo, no sé, a nivel personal, nada, todo, claro. Un defecto tras otro, ¿no? Un desastre en la pared, destrocé todas mis parejas, mi mamá, no sé, ya no la aguanto más, no sé, ya ahí se te mezcla. mis asistentes me dicen, me quieren matar, después pidiendo disculpas, no sé, lo personal es como que por otro lado está bueno porque te vas aceptando más, te vas dando cuenta cómo sos y sobre todo así vas cambiando, porque ya te vas dando cuenta que ya sos así, entonces en vez de querer modificarlo, se modifica más solo, ¿no? Solo te pones más abierto y más receptivo. Pero siempre he sido poco receptivo, siempre he sido muy obsesionado por mi trabajo, entonces entre lo personal y lo profesional se han mezclado mucho siempre en mi vida. Claro. Pero no sé, es difícil saber exactamente, no es algo que me preocupe enormemente, digo, bueno, es así, qué sé yo, ya veremos, viste que esta cosa del karma de las cosas, estás metido en un circuito, en una cosa que cambiarla es muy difícil, entonces lo que tenés que hacer es aceptar cómo son las cosas y ir mejorando pequeños detalles de la vida, pequeños detalles. Yo no creo que mejore mucho de aquí al final de la vida, no lo creo, si no cambió hasta ahora. No creo que cambie demasiado, puede ser, no espero milagros, pero siempre estoy abierto a que suceda algo que me modifique y que diga, che, qué bueno, pasó esto y la verdad estoy motivado por otra cosa, o me dio un vuelco a la vida, encantado de la vida, pero no es tan fácil, la gente sueña mucho con, es muy Hollywood, mucho Hollywood eso, parece que la vida es mucho más seca, vivís lo que vivís y sabés disfrutar de lo que tenés o vivís con un sueño que es difícil concretar. Hay gente que tiene más suerte que otra en muchos factores. Yo lo observo. Digo, che, qué bien que mira qué bien que está así. Mira cómo consigue enseguida esto. Claro. Digo, mira qué bueno, habré que aprender. Después no tengo tiempo. Vuelvo a estar ocupado con mis propios problemas. Y esa obsesión siempre, ¿qué obsesión yo la podría relacionar a ese amor o deseo por tu profesión? Porque no es fácil desde tan joven decidir esto va a ser mi modo de vida. Porque vos lo imagino que se relaciona con lo personal, imagino que psicológicamente yo habré sido un chico bastante tímido que cuando encontró un eje de trabajo
se abrió al trabajo como no podía abrirse en la vida, y ese eje de trabajo me nutrió, me fortaleció, me hizo crecer, me hizo tener una sociabilidad mejor con el mundo, etcétera. Entonces creo que hay una cosa de buenos resultados con respecto al trabajo y muy placenteros, y también una protección ante lo inestable de seguramente una parte de mi personalidad muy insegura, entonces ahí meto una seguridad terrible. Después sufrí, no se te ocurre, ¿viste? Pero bueno, la vida pasa bien, no pasa mal, ¿viste? Pero y tampoco tuviste mucho problema desde el inicio, ¿no? Sin meternos, ¿no? No tuve mucha suerte, inclusive. Fue, creo que vos siempre hablas, o lo que te he escuchado del colegio, esa típica, pero ya después nunca fue como, no, tengo que estudiar y hacer teatro. Vos ya hacías teatro y... No, yo el teatro lo empecé joven, pero no, yo lo que hacía era como todo el tiempo buscar una carrera artística, desde claro, muy chico. Y lo encontré a los 17 años, pero otra vez, porque a los 9 ya estaba con la cabeza en la claro. artística. Entonces tardé un montón. Lo que la gente no entiende es que uno tarda un montón, pero tal vez empezaste antes. Claro. Y los músicos que empiezan a estudiar a los 5 años, ¿viste? Yo empecé a estudiar teatro a los 16. Claro. Entonces, y bueno, ya pasaron 40 años. Entonces, es complejo el hecho de que yo entiendo que para la gente esas dudas, yo no tuve dudas, es más, Claro. lo negativo mío es lo positivo que también puede ser, que es decir, un chico con un poquito más de abertura, si los padres le dicen yo no sé si puedes hacer esto, yo le dije a mis padres, te callás la boca y se acabó. Claro. O sea, no sé si entendés lo que te estoy diciendo. O sea, Yo quiero hacer no eso. sé si, o sea, me da lo mismo lo que pienses. Bueno, pero no te vamos a pagar, no vas a tener mi ayuda. ¿Qué problema? O sea, como diciendo, no me digas ni porque entonces eso es muy fuerte también. ¿Y eso crees mis padres que también, tomaron ojo, que mis padres también me habían motivado mucho a lo artístico. Después cuando llegó la realidad, tan joven, se preguntan, ¿no tendría que hacer una carrera? Claro. ¿No tendría que hacer? Yo digo, ¿pero vos estás drogado? ¿Para qué carajo me motivaste si ahora tenés miedo? Ahora vamos, y como sos joven, Claro. sos capaz de cualquier cosa. Claro. Yo ahora las cosas las pienso mucho más. Y muchas veces todo lo que consigo, lo consigo porque no lo pienso mucho. Mirá. O sea que o sea, lo pienso mucho, que lo programo, lo hago. Sí, 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 Puede pero decir, lo o sea, primero cada vez que es- pienso mucho, sí, lo hago, no se hace nada. O sea, es como hay que entrar en una especie de inconsciencia delirante y es como meterse adentro de un viaje que te tiraste y decís a ver cuándo salgo. Y vas, todo lo que hago, Claro. todos los logros que he tenido nunca han sido planificados. Sí, bueno, lo planifico, lo Claro. hacemos. Y ahora, desde lo que lo planifica y empezó un caos. Claro. Un caos que no se sabe cuándo va a terminar, pero por suerte hay una fecha de estreno en general, y decís, wow. Cuando mirás decís, esto hice, mal no ha ido, y yo he tenido la suerte siempre he tenido mucha suerte en todo, pero ¿cuál es mi suerte? La que para otros no era suerte. Claro. Entonces, es como cada uno elige. Yo para mí era una suerte estar en la compañía de Elizondo y no cobraba y nada, y ensayaba todo el Claro, día. pero Para otro dice, todo el día ensayás y sin cobrar. Para mí era una suerte, y después resultó que eso me dio un resultado determinado. Entonces después la gente dice, bueno, pero no consigo trabajo, no encuentro compañía, no puedo me siento solo, no trabajo. Y bueno, sí, porque yo elegí. Muy bien. Un minutito nada más de hablar, de recordar a alguien que quieras, puede ser de los que ya hemos hablado o alguien que Recordé un te- montón de... Por eso, pero ¿a quién recordarías en este momento? Decís a este. No, pero bueno, hablamos poco de Omar Chabán, pero también A él, bueno, me parece que es un tipo importantísimo, justamente que es uno de los que más me enseñó de investigación vanguardista, quiere decir, de no estar pensando, o sea, por ejemplo, Omar era un tipo que, si bien fue mi maestro en muchos aspectos performánticos del delirio, venía a estudiar conmigo clown, hizo todos los cursos de clown conmigo. Muy bueno, no sabías. Y él venía a las clases de clown, ¿no? Y siempre hacía cualquier cosa menos clown. Pero no importaba, esta libertad, como estos tipos, como Batato, esta libertad interna que me parece que a mí me ha influido mucho y que para mí es fundamental, ¿no? Que es el hecho de no quedarme atrapado, porque yo amo el clown, pero eso de ahí a que yo tenga que estar atrapado en que soy clown, Claro. no.
Porque yo soy un artista que investiga la corriente clown me llevó y me siento muy cómodo. Pero me parece que eso, sobre todo por lo trágico de su vida final, que recordar así, ¿no? De alguien que de una generosidad, de un humor, o sea, se lo extraña muchísimo porque era como reírse todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo, porque era un tipo que te decía cualquier cosa en cualquier momento. Pará, cultura. La cultura es una porquería, es el discurso de la época de los radicales. La cultura, y con eso cogieron a medio país con la estupidez de la cultura. O sea, la gente es muy formal ahora. Claro. No sé, yo creo que estaba con mi sobrino que era chiquito en esa época y lo veía en el restaurante y decía, mira lo que hago, y se tiraba al suelo en medio del restaurante, ¿viste? Y mi sobrino decía, se tiró al suelo, y dice, esto no te vas a olvidar nunca más en tu vida. ¿Qué sé yo? Que esto, divertirse de una manera no normal, ¿viste? Y eso era maravilloso porque, y después lo trágico de lo que pasó, que es lo peor, uno de los peores accidentes. Yo llamo accidente porque realmente yo no lo creo culpable, lo siento que él es un responsable de un lugar que realmente que él quiso mejorar, que quiso hacerlo lo mejor que pudo y el negocio no le dio, le salió mal claro. y él es responsable de mucho de lo que pasó porque, porque estaba ahí y era el que era el dueño del lugar, así que era el responsable y de una de las peores tragedias de la Argentina. Y sin embargo, es el tipo que generó en teatro ni hablar, pero en rock generó todo, o sea, es el tipo que dio la puerta que todos los grupos más importantes que salieron de Cemento. Claro. Ni hablar de Einstein, de Soda Stereo, Sumo, claro. De los Twists, o sea, increíble y que muchas veces no se lo reconoce como alguien que podría haber sido un gran productor artístico. Y así es la vida, pobre. Lo recuerdo a él porque me parece muy injusto como se lo ha tratado. O sea, sí. Más allá de la movida mediática se lo comió. Sí, pero más allá de la responsabilidad que tenga, que yo creo que cada uno tiene que hacerse cargo que si te pasó algo tan grave es porque vos una responsabilidad tenés dentro de eso. Y que él pagó el precio muchas veces. Pero muy injusto a la sociedad artística como no le ha homenajeado a su trabajo, ¿no? Me parece eso. Muy bien, hoy pensaste en Omar Chabán. Y hoy alguien piensa en ti. Gracias, querido. Buen alumno, este chico. Que te hice reír. Yo sé, soy insoportable, pero alguien en el mundo piensa en mí. Nada que hacer, nada que ver, solo vemos las películas negras. Nada que hacer, nada que ver.